El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Palmas. Amén. Ya ustedes saben que antes de presentar el mensaje de la palabra de Dios, ocupo un minuto para dar la bienvenida a otros hermanos que están con nosotros sin estar físicamente aquí en la casa de oración. Y me refiero a las personas que nos están escuchando a través de Radio Sabas. Pero también, que me gustó ese amén, ese amén indica que están pendientes de esto. Pero también hay otro grupo no pequeño, rarísimo, porque puede ser que hay una persona que está al otro lado del mundo y está sintonizado con nosotros a través de internet. Y qué alegría que va a recibir esta palabra que sale hoy desde este sitio para todos ellos, en unidad de los que nos hemos reunido. Aquí vamos a dar una bienvenida a cada uno de ellos por estar con nosotros. Amén, amén. Ahora sí pueden tomar su asiento. Amén. Gloria al Señor. ¿Listos para recibir el consejo de la palabra de Dios? Yo siempre, antes de presentar el mensaje bíblico, ocupo algunas palabras para que sirvan de orientación para los que estamos aquí y los que oímos por los medios que ya expliqué. Este asunto de la alimentación de la iglesia con la palabra de Dios, ¿me van oyendo? Es un asunto sumamente complicado. Este asunto de alimentar al pueblo con la palabra de Dios es un asunto sumamente complicado. Yo esperaría que cuando menos las mamás o las hermanas que son mamás, ¿cuántas hermanas hay que son mamás? Son madres. Yo esperaría que cuando menos las hermanas que son mamás comprenderán la complicación que es alimentar por la experiencia que ellas tienen, especialmente las mamás a la antigua. Ese asunto de alimentar a la antigua fue complicado. Yo espero que las mamás me lo confirmen. Porque ¿cómo alimentaban las mamás a la antigua? Comiendo comida natural, y eso costaba porque los niños no les gustaba eso. Hermana Gloria tenía problema con eso porque en alguna manera yo oí y le compartí con ella que el asunto de comer, darle de alimentación zanahoria a los niños, ayuda para la... Y no nos salió nada porque la hermana Gloria nos metía zanahoria a todos. Y algunos salieron medio ciegos. No. Pero lo que quiero decir es que costaba alimentar a la antigua porque lo que convenía darle de comer al niño era lo que el niño no quería comer y había que obligarlo a que comiera lo que uno creía que era lo conveniente. Las mamás modernas son de otro modo. ¿Cómo alimentan las mamás modernas? Ajá. Mal. ¿Y cómo alimentan mal? ¿Les dan de comer? Sí, no, pero no es comida, sino que dice, vaya, hija, aquí está esto, centavitos, vaya, compre sus 2 bolsitas de menellitos y otras de esto, aquí está y el niño come esas cosas que no tienen nutrientes adecuados para... Pero lo que quiero decir con esto es lo que cuesta alimentar con entendimiento. Ese es el problema que afronta un pastor que tiene la responsabilidad delante del Espíritu Santo, de alimentar el rebaño con la palabra de Dios. Porque de paso hay cosas que los hermanos piden, que si yo estuviera predicando un mensaje sobre prosperidad,
todo mundo estaría aquí muy emocionado y tendríamos mucha visita queriendo oír qué instrucciones da el pastor para que la gente tenga pisto, para que la gente tenga plata. Pero ese no es el mensaje de la Biblia, ese no es el alimento apropiado. Entonces, solo quiero que comprendan lo costoso, y en eso creo que cometo el problema de querer obligarles a ustedes a que coman. Porque yo sé cuando yo estoy así, a pesar de que ya estoy medio ciego, pero cuando menos veo bultos, y veo bultos que no quieren comer. ¿Cómo se sabe que alguien no quiere comer? Materialmente, ¿cómo se sabe que un niño no quiere comer? ¿Está con la boca? Y esto es lo mismo, yo cuando los estoy viendo y veo que algunos están... Ay, este no quiere comer. Y es mi responsabilidad darle de comer, ¿qué hago? Es costoso. Con esa necesaria acotación, entremos a la serie de predicaciones que estamos llevando sobre las parábolas que contó el Señor Jesucristo y que contienen una serie de lecciones prácticas para la vida evangélica. Este asunto de analizar las parábolas no es para ver qué contó el Señor, cómo eran sus... No, para aplicarlo a la vida de cada uno de nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, están de acuerdo conmigo. ¿Recuerdan cuando menos la última parábola que hemos considerado? Qué bueno, vieron dos personas, una hembra y un varón. Me gusta eso, porque yo cuando solo me hablan las hembras o los varones, no, es parejo. ¿Recuerdan algo de la predicación anterior? Dije, ¿sobre qué trató? Sobre la parábola de sobre la parábola de los talentos. Especialmente, esa parábola tiene el propósito de concientizarnos sobre la responsabilidad y consecuencias que hay con el uso que le damos a las capacidades que Dios le da al creyente. Ese era el objetivo de esa parábola, concientizarnos de la responsabilidad y de las consecuencias que hay cuando Dios le dio a usted un talento y usted ¿qué hizo el último, el que recibió uno? ¿Qué hizo ese? Cuando usted entierra ese talento, hay consecuencias severas. En esa parábola se ve lo que le pasó al compañero que recibió un talento. ¿No creen ustedes que ¿a dónde había más problema? ¿Trabajar con un talento o trabajar con 5? Había más problema con trabajar con 5. Pero por supuesto que eso estaba en proporción a la capacidad de cada uno de ellos. Así que la responsabilidad al fin y al cabo era la misma. Pero alguien recibe un talento y lo que hace es enterrarlo. Las consecuencias son severas, son graves. Alguien tiene capacidad el talento de tratar con niños. Acabamos de estar hablando de eso. Pero no quiere porque cuesta, porque no tiene tiempo para servir. Para usar los talentos hay que apartar tiempo, hermanos. Porque del uso de los talentos va a depender la recompensa que hay, las consecuencias que hay. De esos talentos, de esas capacidades que Dios le da al creyente, recibirá su recompensa en el tribunal de Cristo. ¿Cuántos saben qué es el tribunal de Cristo? Lo pregunté en la predicación anterior. ¿Cuántos saben qué será? ¿A dónde se dará el tribunal de Cristo? Es un tribunal. ¿Y saben lo que son los tribunales? Es un tribunal que se va a suceder en el tercer cielo, donde los creyentes vamos a comparecer. Oiga bien cómo lo estoy diciendo, ¿cuántos se unen conmigo? Vamos a comparecer para las bodas del Cordero, pero antes de las bodas del Cordero se va a recibir la recompensa por el uso que se hizo de los talentos. Usted lo enterró y va a quedar solo salvo por pura gracia, pero usted trabajó con el talento y usted va a recibir bendiciones y más recompensas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Como ustedes habrán notado, dejamos la predicación anterior, como ustedes habrán notado,
Todas las parábolas que hemos analizado estaban escritas en el Evangelio según Mateo. No sé si fueron notando que todas fueron según Mateo. Hoy vamos a pasar al Evangelio según Lucas. Ese asunto de esos 4 evangelios tienen un significado. Otro día lo explico, pero hoy vamos a pasar al Evangelio de nuestro Señor según San Lucas, capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Aquí sí tengo que ser un poco exigente, que cada uno de ustedes traiga su Biblia, que cada uno de ustedes a la hora de leer, lea su Biblia. Y aquí es donde alimentar cuesta, porque yo tengo que exigir eso, porque de eso depende su alimentación. Y un creyente bien alimentado sirve, trabaja, ayuda. Un creyente que no se alimenta, si apenitas está vivo él, como cuanto más va a querer servir a otros. Dije Lucas 15, del 1 al 7. Listos todos, vamos a leer todos la palabra del Señor. ¿Sí? Se acercaban a Jesús, estamos leyendo, todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Pregunta. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que sí habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Que el Espíritu Santo añada bendición a esta palabra leída. Amén. Tengan sus Biblias abiertas, porque en este tipo de predicaciones, desde que empezamos a analizar las parábolas, han sido predicaciones expositivas. Es decir, que tratan de analizar el pasaje, analizar el contenido de la parábola, y por eso se hace necesario que ustedes vayan confirmando a la par mía lo que voy citando y lo que está escrito en la determinada parábola. ¿Estamos listos? Esa parábola parece sencilla. ¿Cuántos la ven? ¿Cómo al irla oyendo o leyendo? ¿Cómo la notan? ¿Verdad que está sencilla? Parece sencilla, y lo es en su propósito, porque todas las parábolas tienen un propósito específico, pero a la par de ese propósito específico hay otros contenidos que también son de edificación. Esta parábola es sencilla en su propósito, que ya lo vamos a ver en un momento, pero no lo es en encontrar aplicaciones para algunas partes de la parábola. Cuando uno le quiere encontrar, y lo adelanto, por ejemplo, ¿con quién estaba hablando? Sobre que él, queriendo ir a buscar la oveja perdida, deja las 90. No le encuentro esa aplicación, no tiene todo el sentido, aunque ya lo vamos a tratar de comprender. Deja las 99. ¿A dónde las dejó? Pero leyendo literalmente, las deja solas, seguro que sí. ¿Pero a dónde las deja? En el desierto. Está bien que la hubiera dejado, no, la deja en el desierto, pero él se va a buscar la oveja que se había perdido. El propósito inicial o fundamental estará en comprender quién es esa oveja perdida. El tema de esta predicación: la importancia de la oveja perdida. ¿Quieren repetirlo, por favor? Una vez más. Es tan sencillo el tema que lo vamos a dejar ahí. La importancia de la oveja perdida. Es tan importante la oveja perdida que el pastor deja
las 99 en el desierto para ir a buscar la que se le había perdido. El objetivo, por eso dije hace un momento que el objetivo es sencillo. ¿Cuál es el objetivo de esta parábola? Es explicar el valor de la oveja perdida. Pero es incomprensible o complicado comprender la responsabilidad de las 99 que quedaron en el desierto. Esa es una aplicación que cuesta darle sitio. ¿Cómo es posible que por ir a buscar a esta oveja vaga, ¿por qué cree que se perdió? Desobediente y otra cosa. Pero es tan importante esa oveja perdida que deja las 99 que no tenían, y eso fíjate que tiene razón, tiene sentido, ya cuando uno está pensando, es igual como tratar un enfermo. Los hijos pueden decir cuando hay una familia grandecita y uno de ellos está enfermo, ¿a quién se le da más atención? Al enfermo. ¿Y por qué? ¿Es que acaso no valen igual los otros que no están enfermos? ¿Cómo no? Pero el que necesita la atención en este momento es el enfermo. De la misma manera, las 99 estaban en el redil, aunque en el desierto, pero estaban en el redil. La que tenía necesidad era la oveja. Ese es el objetivo de la parábola, que comprendamos el valor de la oveja perdida. En la parábola, después de encontrar la aplicación de la oveja perdida, que representa al creyente caído. Aquí hay otra complicación, porque según el último versículo de la parábola, se está hablando de pecadores que buscan el arrepentimiento, pero la parábola en sí trata sobre la iglesia, sobre el rebaño, que una se perdió y las otras quedaron en abandono porque había que ir a buscar la que se había. El objetivo de la parábola es ese. También es importante la aplicación del dueño del rebaño, que originalmente fue el Señor Jesucristo y hoy es el Espíritu Santo. ¿Cuántos aceptan eso? El dueño del rebaño allá, en la parábola en sí, era el Señor Jesucristo. Él se llama el buen pastor. Pero cuando Él se va, ¿en quién queda el ministerio pastoral, vamos a decir? Por lógica, en el Espíritu Santo. Por supuesto que el ministerio pastoral también tiene alguna responsabilidad en la parábola. Yo vacilé y solo estoy delante de ustedes para demostrar que analizo la palabra, aunque esa palabra me raspe a mí. Estoy diciendo que alguna responsabilidad hay en la oveja perdida, no extraviada, aspecto que voy a explicar en un momento, la oveja perdida. Entramos a la parábola, tenga su Biblia abierta. Es triste y lamentable cuando solo se quiere oír. Es triste y lamentable cuando solo se quiere oír. ¿Qué dice la parábola? Se acercaban a Jesús, ¿qué versículo es ese? Primero, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oír. Oír por oír. Qué triste, por eso titulo esta división, qué triste y lamentable cuando todo lo que se quiere es oír. No, usted no debe de venir aquí solo porque quiere oír. Usted debe de venir aquí queriendo oír, comprender, aceptar y practicar lo que dice la palabra de Dios. Pero estos fariseos habían llegado ¿para qué? Para oír. Y de paso, ellos no solamente habían querido oír, sino que tenían otra actitud más desgraciada. No solo querían, sino que querían murmurar. Se acercaban a Jesús para oír simplemente. Entre esos que solo querían oír, estaban los que querían encontrar errores de lo que decía el Señor Jesucristo. Ventajosamente, y bendito sea el Espíritu Santo, cuando yo los veo a ustedes y veo la actitud que tienen a la hora de escuchar la palabra de Dios, ya sé que ninguno de ustedes está aquí para a ver qué dice el pastor. Y voy a ir para ver qué dice y saber si no
como él dice que es hasta un poco dundo, a ver cuántos errores va a cometer hoy. Y voy a irle anotando los errores gramaticales. Hay creyentes que van a la iglesia para eso, ¿sabe? Ventajosamente esos no son de Centro Cristiano. Porque a Centro Cristiano, ¿qué venimos? ¿A oír para qué? Para entender. ¿Y para qué entender? Para practicar, para vivir lo que hemos oído y entendido. Queremos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Esta parábola es una explicación y una defensa. Esta parábola es una explicación y una defensa. Versículo 2. Vamos analizando la parábola, versículo por versículo. Vamos analizándola. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Murmurar. ¿Es grave este asunto de murmurar, hermanos? ¿Lo hacemos nosotros algunas veces? ¿Para qué decir que no y sí? Algunas veces. Una de las murmuras que yo pienso es común, un poco común en ustedes, es cuando yo digo y exijo, y ustedes dicen, ¿y él lo estará haciendo? ¿Y él lo practicarán? Ya está murmurando, y la murmura no es buena delante de Dios. Los casos que uno encuentra en la Biblia sobre murmuración, aun cuando haya un poco de razón. ¿Se acuerdan cuando los hermanos de Moisés? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje, ese caso? ¿Qué hicieron? Murmuraron. ¿Por qué murmuraron? Porque Moisés había tomado una mujer cusita, Entonces, ¿era cierto que Moisés había tomado esa mujer? ¿No era mentira? No, era cierto. Pero sus hermanos murmuraron. ¿Y cómo vio Dios esa murmura? Mal. ¿Y qué les pasó? Se volvieron, la sacaron del campamento y ¿por qué la sacaron? Porque se volvieron leprosas. Este asunto y aquí están los fariseos y los escribas, ¿qué están haciendo? Murmurando, diciendo, ¿cuál era la murmura? Porque el Señor Jesucristo se reunía con hombres malévolos, pecadores de mala vida, se reunían. ¿Era mentira esa murmura? No era verdad. El Señor se reunió muchas veces con gente de la mala vida, pudiéramos decir, pero que Él tenía un propósito con hacerlo. Estamos hablando, los escribas y los fariseos estaban murmurando porque el Señor Jesús llevaba una vida de santidad. Él era santo, pero a la par de eso se reunía con gente de mala vida, y ellos estaban, lo vamos a oír para ver qué dice, porque él es cierto que tiene una vida santa, una vida limpia, pero le gusta andar buscando a personas de mala vida, y hoy vamos a ver qué es lo que pasa. Ellos estaban ahí, y de ahí viene la parábola, porque esta parábola, mire cómo se lo digo, en un vislumbre de su omnisciencia. ¿Qué quiero decir con esto de un vislumbre? Porque recordarán que ya lo he enseñado, que el momento que el Señor Jesucristo toma humanidad, ¿qué pasó con sus atributos de Dios? Quedan ahí como en reserva, eran de Él, pero Él no podía tomarlos. ¿Por qué? Por el propósito de su venida. Él había venido a tomar forma humana, pero estaban ahí. Por eso digo yo que con un vislumbre de la omnisciencia. ¿Qué quiere decir omnisciencia? Que Él lo sabe todo de su omnisciencia. Él sabía lo que los fariseos estaban pensando, y entonces, y qué lindo, yo quisiera aprender y debo de aprender del Señor, porque cuando Él sabe lo que están diciendo de Él, pensando en Él. ¿Y qué es lo que hace Él? ¿Qué es lo que hace? Esta parábola es una defensa, una explicación y una defensa de su persona, pero lo hace de manera tan sabia. Porque yo, cuando me atacan, yo me quiero defender y quiero justificar, pero lo hago muy a mi manera. Y Él no, Él ocupó una parábola, un ejemplo, para que ellos entendieran que uno sí se puede defender, uno sí puede aclarar por qué, pero debe de hacerlo en manera. ¿Les va gustando esta parábola? ¿Van aprendiendo ustedes como yo sobre la parábola? A usted lo atacan,
tiene derecho de defenderse, pero sepa cómo hacerlo. Me gustó que en Facebook el día de ayer apareció una publicación de un pastor que está defendiendo lo que mucha gente anda diciendo, que el pastor no trabaja y que vive de los miembros y que es millonario y que es rico. Y el hermano está haciendo una explicación. ¿Cuántos vieron esa publicación en Facebook? Que dice que el hermano está explicando. Y dice, cuando alguien dice que el pastor no trabaja, no sabe lo que es un pastor. Porque un pastor, dice él, trabaja 24/7 y 24/7, 31 y no hay día ni hay noche. Él vive pensando en sus miembros porque vive trabajando en la obra del Señor, que es... se puede explicar, pero hay que saberlo cómo hacer. El hermano lo hace de manera muy sabia, este ejemplo que yo estoy diciendo. Y el Señor Jesucristo, por supuesto, lo hizo de manera muy... Les cuenta la parábola. Entonces, es una defensa, en una defensa apropiada se coloca a la otra persona en el lugar de uno. Cuando usted se va a defender, la sabiduría, la estrategia está en colocar a la otra persona en el lugar de uno para que piense como uno. ¿Me explico? No. Eso es lo que encuentra en el pasaje, versículo 4, que dice: dejémoslo hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. ¿Qué hombre de vosotros, qué está haciendo el Señor? Colocando a los fariseos y a los escribas en el lugar de él. Ustedes dicen que yo me siento a comer con pecadores, ladrones, sinvergüenza, todo eso. Y es cierto, pero pónganse en mi lugar. ¿No harían ustedes lo mismo que yo estoy haciendo? Qué manera más linda de poder explicar y aclarar una situación. Como pueden comprobar, todo el versículo 4 es una pregunta. Todo el versículo 4, véanlo en sus Biblias, cuando menos en la versión que yo uso, es una pregunta, y es una pregunta retórica. ¿Cuál es una pregunta retórica? Que no pide respuesta, sino que está llevando ¿a qué? A que la persona reflexione, a que la persona piense. Y entonces él dice, ¿qué hombre de ustedes? Pónganse ustedes, ¿qué hombre de ustedes? Y de ahí sigue, pero en este momento solo estoy hablando de que cuando uno quiere, hay que colocar a la otra, uno está queriendo defenderse, no hay que pelear. Eso es costoso, lo sé, me pasa a mí. Lo que hay que hacer es colocar a la otra persona en el lugar de uno. Como seguramente vino la parábola, después de lo cual los que no estaban tan enfermos espiritualmente, es posible que comprendieron el por qué. ¿Me explico? Es posible cuando el Señor les dice, escúchenme bien, pónganse en mi lugar. Si alguien tiene 100 ovejas y la parábola sigue y vamos a llegar a ella. Entonces, estoy diciendo que aquellos que no estaban tan... Porque cuando uno platica con alguien y le hace una pregunta y lo que quiere, hay ignorancia, no sabe bien, y uno explicó la situación, ¿quiénes son los que van a entender? ¿Quiénes son los que van a aceptar la explicación? Los que no están tan enfermos espiritualmente. El que esté enfermo espiritualmente no va a aceptar por nada. Como yo les he dicho, uno solo puede convencer ¿a quién? Al que quiere ser convencido. El que no quiere, aunque usted le pinte las parábolas que le pinte, no va a entender jamás, porque su enfermedad la tiene en su propio corazón. ¿Voy bien? La importancia de los números reales. Estamos en la parábola, no cierre su Biblia. La importancia de los números reales. Versículo 4 también es el mismo versículo. Dice, ¿cómo dice el versículo 4? Ayúdenme ustedes. Ya eso ya lo vimos. A ver, ahora, de ahí en adelante, lo primero ya lo vimos. Teniendo 100, no sigan leyendo, porque vamos a ir leyendo por parte, las partes que vamos explicando. Teniendo 100, así inicia la parábola. Teniendo 100, y estoy hablando sobre la importancia de los números reales, puntuales. Eso es importante. Se puede decir
que la Biblia es un libro de números. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia es un libro de números. Y admiro que cuando en la Biblia se habla de números, estos son completos. Estos son completos. ¿Recuerdan algunos números bíblicos? Pregunto, esta no es retórica. ¿Recuerdan algunos números bíblicos? ¿No? 70, ¿cuáles son 70? ¿Dónde aparece? Porque no, las 70 semanas de Daniel. Otro número. 12 discípulos. 12. 120. 7 diáconos. 7 días la creación. ¿Ah? Las 10 plagas. La Biblia es un libro de números. Pudiéramos seguir a 40, 41, 40 números puntuales, completos. Nunca en la Biblia, cuando se escriben números, aparecen vocablos como 120 o aproximadamente 12. No aparece ninguna de esos vocablos como, sino puntuales. La Biblia tiene esa cualidad. Aquí una aplicación anticipada. Yo he vivido en Centro Cristiano con una inseguridad de no saber cuántos somos. He vivido en Centro Cristiano con una inseguridad de no saber cuántos somos, porque los hermanos vienen y se van, y algunos vienen y como que si no hubieran venido. ¿Me voy explicando? Y el asunto ha sido tan delicado que llego a discutirme con los diáconos en esto. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos son? Cuando en el fin del año la conferencia a la que pertenecemos nosotros, me piden estadísticas, no sé qué decir. Y ustedes me obligan a ser mentiroso. Porque digo yo, ¿cuántos son? Y llenando, ¿cuántos miembros tienen? Como 15. ¿Cuántos principiantes tiene? No sé si son los mismos de arriba. Voy a poner una cantidad. ¿Cuántos vienen? Y la estadística está ahí, pero yo no hallo qué hacer porque no tenemos este asunto definido de cuántos. Pero allá dice que el rebaño que no era tan grande, casi parecido al rebaño de nosotros, ¿cuántos miembros de ovejas tenía el pastor 100. No eran 99. Bueno, cuando se perdió una sí, pero no, eran 100. Y cuando se pierde una, él sabe que se ha perdido. Y yo casi no puedo saber quién se ha perdido. Me gusta cuando algunos están analizando la aplicación. Yo espero que comprendamos la importancia de los números. En nuestro caso, la importancia de saber cuántos somos en Centro Cristiano. No a medias. Es que fíjate que algunos no son muchos, pero son menos. No. ¿Cuántos somos en verdad? ¿Cuántos defendemos nuestra condición de membresía? Para saber cuando alguien se nos perdió. Porque si no sabemos cuántos somos, alguien se va a perder y no sabemos que alguien se perdió. No sé si me voy explicando. Por eso la importancia de saber cuántos somos. Seguimos en la parábola. Otro aspecto interesante, las 100 eran ovejas. ¿Qué les parece eso? Las 100 eran ovejas. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven? Dice, teniendo 100 ovejas. 100 ovejas. Aquí la palabra clave para mí es ovejas. En la parábola, el dueño del rebaño da testimonio que tenía 100 ovejas. Yo no sé si es por irresponsabilidad mía, pero ya le dije que no puedo decir eso. Yo tengo aproximadamente, más o menos, porque algunos para dar espacio a los que todavía no se sabe. Hablando de estas, ¿qué calificativo? Hablando de estos semovientes o bovinos, yo no sabría decir si es fácil calificar las ovejas.
hablando de estos animales. Yo no sabría decir si es fácil calificar estos animales, tanto machos como hembras, porque en este grupo también están los cabros y otros más. Y ya dije que yo no sabría decir si es fácil lo que dijo el pastor de este rebaño. Dijo, le sería fácil a él saber quiénes, si eran ovejas las que tenía, porque aquí dice que eran. ¿Habrá diferencia de ovejas y entre otras especies de este mismo rubro? ¿Ah? ¿Están pensando? ¿Cómo saber si una iglesia, todos los que están allí son ovejas? Mejor dicho, pregúntese usted, ¿soy oveja? ¿Qué dicen? ¿Cómo saber que uno es oveja? Sí, quizás sí, la obediencia. Dicen que las ovejas son obedientes. ¿Qué otra cosa sería para ver? Porque él da testimonio, dice, yo tenía 100 ovejas. ¿Cómo saber si son ovejas Bueno, eso es una cosa que hay que preguntarse, hermana Georgina. En las ovejas, los cabros, los cabros son los machos de las ovejas. No sabría decir si los cabros pertenecen a otra especie. Otra especie. Parece que sí, por allá. Así que la cosa se va haciendo más fácil, porque si tiene cachos, no es oveja. Debe tener lana, peludita. Y aunque hay ovejas negras, la mayoría son blancas. El pastor da testimonio de que tenía 100 ovejas. En el rebaño de ovejas humanas, no sé si es fácil, ustedes me van a ayudar y les voy a decir que se pongan en lugar de pastor. Es fácil o difícil identificar, diferenciar las ovejas de las otras especies que hay parecidas. Hablando del rebaño humano. ¿Quién es el rebaño humano? La iglesia, nosotros. Y aquí es donde la iglesia local tiene más importancia, porque estamos hablando no estamos hablando del rebaño universal, estamos hablando de una iglesia local. Pregunto, ¿será fácil saber quiénes son ovejas? Pónganse ustedes en mi lugar. ¿Será que hay creyentes que parecen ovejas, pero no son? O usted dirá, hay ovejas que parecen que no son, pero en realidad son. Parece que no es tan fácil. ¿A cuántos estoy despertando? Ahora, ¿cuál es lo importante de todo esto? Que nos pongamos a pelear, vamos a ver. No. Lo importante es saber si usted es oveja. Lo importante es que yo sepa si soy. Los demás dejémoslo. Compórtese como oveja. Este pastor tenía y por eso cuando uno de ellos se pierde, porque no me deja, quizás no es correcto lo que voy a decir, pero hay veces que en esto que no se sabe ni qué es, de cuánto es el rebaño, ni quiénes son ovejas, se pierde uno y uno no sabe ¿y qué se perdió? Pues que era oveja, pues, no se sabe si era oveja y no pesa tanto. Una oveja debería pesar mucho. No sé si me estoy explicando. Es feo lo que voy a decir, pero hay cabros en una iglesia que cuando se van uno da gracias. No debería ser así, porque en la iglesia hay que dar gracias hasta de los cabros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Pero de una oveja duele en el alma. Y ya vamos a empezar a hablar de eso. En otra parábola se dice que será el Señor, como el gran pastor, que apartará las ovejas a su derecha. Y ahí hay un vocablo que la aplicación no la encuentro. Apartará las ovejas ¿de qué? ¿De quiénes? ¿Ah?
Díganmelo, yo sé que ustedes lo saben. Dice que en esa parábola el Señor apartará las ovejas a su derecha y ¿quiénes irán a la izquierda? ¿No se acuerdan el pasaje que dice? Y fíjense que los cabritos, ¿qué son? No, no dice cabritos, no dice corderos. Dice corderos. ¿Pero qué son corderos? La parábola hay que buscarle otra explicación. Aquella parábola hay que buscarle otra explicación, porque para mí los corderos son ovejas chiquitas. ¿Ya? Y esas no pueden ir a la izquierda, porque había que sostenerlas, cuidarlas hasta que llegaran a ser ovejas, porque parece ser que la oveja es una especie de animal que ya está en condiciones de producción. Los hermanos nuevos son corderitos, tan chiquitos, tan pequeños. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis, en la última parte, apacienta mis corderos, porque es apacentar a los que están siendo recién llegados. En ese asunto hay que tener cuidado porque hay hermanos que ya están más viejos que Matusalén de estar en una congregación, pero siguen siendo. No, ese hay que hacer lo que crezca, no hay de otra. Se perdió una de las 100. Estamos entrando al centro de la parábola. Se perdió una de las 100. Fíjense que cuando yo estoy preparando mis notas a esta altura, yo ya había escrito e iba a seguir escribiendo, no me gustaba la palabra se perdió y había escrito la palabra se extravió. Se extravió. Y investigando y leyendo y pensando y pidiendo guianza al Espíritu Santo, llegué a aceptar como está escrito. ¿Qué dice la parábola? Se perdió una de ellas, se perdió. Tenga en mente la palabra se perdió. Yo estaba queriendo usar la palabra se extravió por se perdió. Y dicen los entendidos que aunque en algunas veces estos pueden ser sinónimos del mismo asunto, en la realidad hay diferencia entre el perdido y el extraviado. ¿Sabían eso ustedes? Que hay diferencia entre el perdido y el extraviado. Usted extravió las llaves. ¿Qué indican? Que están por ahí. Solo están. Cuando usted dice perdí las llaves, ¿qué indica? Que ya no las va a encontrar porque aquí está el sentido de la parábola. Por eso es que cuando el Señor dice que esa oveja se le extravió, ¿qué? Se le perdió. Encuentra ahora la explicación, el asunto. Por eso es que deja las 99 y se va a esta que se le había perdido, no extraviado. No extraviado. Esa oveja estaba condenada al infierno. Ya estaba perdida. Pero ahora Él dice que va a buscar a esos perdidos. ¿Se va entendiendo la parábola ahora? Y el asunto es que esta oveja no estaba extraviada, sino que estaba perdida. Yo esperaría que algunos de ustedes que se han marchado solo hayan estado extraviados, un poco así desorientados, que no sabían muy bien a dónde estaban las ovejas de su rebaño, sino que andaba buscando otro rebaño. Porque si hubiera estado perdido, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Comprendemos la diferencia? Ya lo acabo de decir, entre perdido y extraviado. ¿La comprendemos? Lo extraviado no es tan grave. Si usted ha andado extraviado unos días, no es tan grave. Ahora, si usted está perdido, es grave. Solo un milagro de Dios lo puede hacer volver. Pero el otro asunto es, ¿por qué se había perdido? No extraviado, ya esta no se había extraviado, perdido. ¿Por qué se había perdido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué se había perdido? ¿Por qué se pierde alguien? ¿Culpa de quién es cuando se pierde alguien? Perdónenme que ustedes están pensando y no los estoy dejando hablar, pero me gusta que estén hablando y aunque yo les
¿Por qué se había perdido? ¿Por qué se pierde alguien? Seguro. No quiso obedecer. Lo más seguro es que el pastor las tenía todos en su rebaño y las 99 berreando juntitas andaban juntas. Pero esa era una oveja rebelde, una oveja vaga que quería andar buscando otros rebaños. Nos vamos encontrando nosotros. Y lo grave es que si se pierde por su propia culpa, solo un milagro, lo más seguro es que no se va a encontrar. Es fácil cuando los creyentes solo se han extraviado. Fíjate que no he ido al culto porque no tenía ganas, solo está extraviado. Fíjate que yo no fui al culto porque me fui aquí hay unos profetas que adivinan, fíjate hermano, y me fui ahí a la reunión de estos profetas. No está perdido, solo está extraviado porque no sabe la diferencia de extraviado. Pero el perdido que yo lo hace con determinación y capricho, me voy, porque aquí solo hipócritas hay. Y yo siendo el mayor no puedo estar aquí. Porque eso es lo que pudiera decir, porque todos tenemos un poquito de esas cosas, que estamos queriendo ver cómo nos huimos. ¿Cuántos dicen amén? Porque en todos hay un poquitito de eso. Algunas manchas que se nos pegan en la lana de la oveja, porque la oveja, todo su pelito es, y cuando bota ese pelo, esa lana, pues le sale otra más limpia, más bonita, más atractiva, es la oveja. Hay ovejas que se pierden porque ellas se quieren perder. La oveja perdida. Siguiendo la parábola, el pastor busca la perdida hasta encontrarla. ¿De qué habla esto? Dice, el versículo dice, ¿cómo dice el versículo? Ese es el versículo. Ajá. Va tras la que, no, el versículo anterior. Va tras la que se había perdido hasta. ¿De qué habla aquí? Aquí habla de determinación, habla de perseverancia, habla de esfuerzo, habla hasta encontrarla. Hasta encontrarla. Aquí se había se había de interés, aquí se habla de interés, dedicación, esfuerzo, mucho más para encontrar esta oveja que seguramente por sus descuidos se había perdido. Aquí se habla del ministerio del Señor Jesucristo, que buscando esa oveja perdida, ¿qué hizo? Dio su vida terrena. Siempre que hablamos de la pérdida de la vida del Señor Jesucristo, debemos de calificar que la que perdió Él fue la vida terrena, porque la vida real de Él es inmortal. Él como Dios no puede morir, es eterno, ya lo hemos hablado, es eterno. Pero también se habla del ministerio del Espíritu Santo, quien parte de su ministerio, valga la redundancia, es buscar la oveja que está perdida. El Señor Jesucristo ya pagó el precio para buscar la oveja perdida. El Espíritu Santo sigue buscando las ovejas perdidas. De eso habla esto. Pero también se habla del ministerio pastoral y de la iglesia en busca de los hermanos que se han descarriado, en la esperanza de que ellos no estén tan perdidos y que podamos encontrarlo, porque de paso el que está bien perdido no se encuentra fácilmente porque él mismo se esconde. Uno va a buscarlo y él se esconde. Uno lo llama y no responde porque está perdido. El gozo de encontrar la oveja perdida. Estoy bien en el tiempo. El gozo de encontrar la oveja perdida. Versículo 5, ¿qué dice? La pone sobre sus hombros, gozoso. El versículo interesante. Fíjate, cuando la encuentra, ya puede imaginar, ¿cómo estaba esta oveja? ¿Extraviada? No, estaba perdida, no había esperanza de encontrarla, pero cuando la encuentra, se la pone sobre sus hombros y ahora un sentimiento de aquí adentro, gozoso.
Cuando la encuentra, la pone en sus hombros, gozoso. Fíjate que aquí lo importante o lo maravilloso es que no habla de alegría. La alegría es algo superficial. El gozo viene de adentro y el gozo específicamente es por asuntos espirituales. Nosotros confundimos esto, alegría. La alegría es más de la carne, es más del alma, pero el gozo es más del espíritu. ¿Cómo estaba Pablo y Silas en la cárcel cuando lo habían lastimado severamente de su cuerpo? Estaba gozoso. ¿Se puede estar gozoso cuando a uno le ha ido mal? Es costoso, pero se debe. Cuando ese gozo viene ¿de dónde? Viene del espíritu. Cuando viene del alma, uno solo se goza cuando las cosas están bien, que le subieron el sueldo, hoy con la quincena 25, algunos de... Lástima grande que aquí casi no tenemos a nadie que tenga la quincena 25 o que le den la tercera 20. A nosotros no le dan ni la primera, pero otros han recibido no para que den más diezmos y ofrendas. ¿Cuántos han recibido la quincena 25? ¿Uno? ¿Dos? Manatita no quiere decir porque tiene que... Así que mejor no es recibido. ¿Cómo no? Pero también lo recibe. Es posible que ese gozo sea más patente en las personas de la deidad. ¿Quiénes son las personas de la deidad? Señor Jehová, Señor Jesucristo, Señor Espíritu. Pero también lo debe de ser en nosotros. Debemos tener esa actitud. Cuando un hermano creamos que se nos extravió, no extravió, se nos perdió, y por gracia del Espíritu vuelve, deberíamos tener no alegría, gozo, porque ha sido rescatado del infierno una oveja que se nos había perdido. Bendito sea el Señor. Ya dije que el problema es que no se está hablando de alegría, sino se está hablando de gozo, lo cual proviene del espíritu humano y viene del profundo ser. Llegando casi al final, el gozo de encontrar la oveja perdida lo comparte con sus amigos. Ese es el versículo que ya habíamos citado. Y dice que al llegar a casa, versículo 6 me parece, al llegar a casa, reúne a sus amigos, no sabría decir la aplicación, vecinos, diciendo, gozaos conmigo. El triunfo ha sido tan grande que se pide que otros también se gocen. Gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Fíjense que en la parábola nunca dice extraviado, siempre dice perdido. Yo no sabría decir si el gozo con un caído puede y es encontrado o traído, debe de ser mayor que por un convertido nuevo. No sé si me expliqué. No sabría decir si el gozo por una oveja caída debería de ser más que por un inconverso que viene al arrepentimiento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es más fácil? ¿Que venga un caído otra vez al redil o que venga un inconverso a las cosas del Señor? Qué bueno que lo comprenden. Es más difícil traer un verdadero caído, uno que está realmente caído es más costoso. Él tiene 1000 achaques, él ya sabe que ya está y sabe que como somos. Y el otro no, él no sabe mucho de lo que ha pasado, así que con más facilidad viene. Por eso es que el milagro es más grande cuando ha venido un caído. Por eso hay que gozarnos bendiciendo al Señor. Voy a terminar con esta parte que la considero muy interesante. No lo había visto tan así, pero al final de la parábola encuentro. El dueño del rebaño dice, mi oveja. ¿En qué versículo se encuentra esa parte? También en el versículo 6. En el versículo 6. ¿Tienen el versículo 6? Dice, he encontrado, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? He encontrado mi oveja. Esta es una cosa clave, hermano. He encontrado mi oveja. Qué lindo. En cuanto a las ovejas perdidas, solo son encontradas las ovejas que han sido ovejas del Señor.
Porque hay personas que han estado en la iglesia, pero nunca fueron ovejas verdaderas. Se fueron y el rescate no es este que estamos tratando de entender en la parábola. No sé si me van siguiendo. Estoy diciendo que aquí se habla de una oveja del Señor. Pero el asunto es especial. Pero el asunto especial es que el Señor diga de alguien que es su... Eso es especial. Es fácil que nosotros digamos, Él es mi... ¿Quiénes decimos que Él es nuestro pastor hablando del Señor Jesucristo y hablando del Espíritu Santo? Él es mi... ¿Verdad que fácil eso? Aunque no sea cierto. Pero la diferencia y lo especial es cuando Él dice, ese es mío. ¿Comprenden la diferencia? Este no es asunto de que usted diga. Yo puedo decir, no pudiera decir eso, yo pudiera decir que el señor Bukele es mi hijo. Pero nada, yo puedo decir, lo importante sería que él dijera, ese anciano es mi papá. Ahí cambió la cosa. ¿Es fácil o no tiene mucho valor que la oveja diga a mi pastor, sino que el pastor diga a mi oveja? ¿Qué cree que dice el gran pastor Espíritu Santo o el antiguo pastor Señor Jesucristo de usted? Dice él que usted es su... ¿Qué piensa? Ah, Ernesto, ¿qué piensa? Dice él, Ernesto es mi ovejita. Ernesto puede decir, él es mi, y eso no significa nada, no vale nada. Lo que vale es que él diga, Lorenzo, Gloria, Tita, diga su nombre. Es mi oveja. Eso, hermano, es maravilloso. Si alguna vez por cosas de esas que uno no entiende hubiera una desgracia y usted se cae, dígame, no, tenga la seguridad de que Él lo va a ir a buscar. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarlo. ¿Cuántos dicen amén? Hasta encontrarlo, pero usted tiene que ser primero oveja, para que Él diga que usted es su... Yo quisiera que viniéramos al altar hoy todos, deseando, pidiendo